Hola traders, espero que estén bien. Aquí les vengo a actualizar el mercado cripto, específicamente altcoins, que es donde tenemos mayor inversión. Y bueno, primeramente pues notificarles que el gráfico de las dominancias que nos dan impulsos alcistas a las altcoins, ya sabemos que mientras esto baje, las altcoins van a seguir subiendo, ¿ok? Y viceversa, mientras este gráfico reaccione al alza, entonces las altcoins van a retroceder. Entonces, principalmente, pues entender que el mercado se ha movido muy parecido a lo que fue un mercado alcista en el 2019 y 2020 cuando el COVID, ya eso lo sabemos. Entonces, el movimiento eh, ha dado o ha llevado al mercado a un soporte donde el mercado de las altcoins probablemente vaya a tener un retroceso o sea, un retroceso a la baja. Porque este mercado lo más probable es que en este soporte que se encuentra por aquí en confluencia vaya a tratar de recuperar al menos otra vez la zona de liquidez en los 80 y 81%. Principalmente lo veo de esa forma. Muchas altcoins han tenido un movimiento prácticamente parabólico alcista. Entonces es probable que el mercado vaya a hacer una especie de soporte en esta área y vaya a seguir subiendo, lo cual es un retroceso a la baja para las altcoins. En otro caso, pues vemos prácticamente como la dominancia. La dominancia puede retomar este nivel y buscar los 57% aproximadamente y así rompiendo niveles eh, alcistas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con la dominancia eh, de Bitcoin, vamos a colocar aquí BTC.D, lo comparamos un poquito más o menos lo que va de estructura, ¿ok? Y nosotros estamos esperando prácticamente, vamos a separar el gráfico de la dominancia y el gráfico de eh, movimientos alcistas para las altcoins, por ejemplo. La dominancia de Bitcoin es la línea anaranjada, lo cual yo estimo más o menos que estemos buscando el 58% que viene siendo este nivel, ok, de modo que esto podría ser la dominancia, un movimiento alcista hasta esta zona, y esto confluyera más o menos con el movimiento que esperamos al alza. Entonces, un movimiento al alza en este gráfico superior, pues de muy probable un retroceso a la baja a las altcoins. Eh, Eso por un lado, repitiendo prácticamente lo que fue este movimiento, ¿ok? Este movimiento que está acá es probable que se repita en esta área o en esta zona o en este momento. Entonces, primero entenderlo, entender que estamos en un soporte eh, y eso es un poco perjudicial para las altcoins. Por otro lado, nosotros lo combinamos con el VIX, el gráfico semanal, pues como le mostré la semana pasada, estamos en una zona de mucho cuidado porque cada rebote al alza es un movimiento a la baja en los mercados. Ok, entonces si se fijan, el retroceso que ha dado Bitcoin es en la zona de caída de los mercados cuando el VIX llega y ahora actualmente es probable que bueno venga a tapar este gap que está aquí en el VIX y el mercado pues trate de hacer un doble suelo. Ya sabemos que si hace un doble suelo y el mercado rompe esta parte, confirmaría que estamos ante un movimiento bajista en el mercado. Mientras esto suba, todos los mercados bajan. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que la zona de mucho potencial bajista es que si el mercado, ejemplo, llega a esta parte, aquí definitivamente sería el 100% bajista del mercado. Es decir, que cualquier reacción al alza el mercado lo que va a hacer es que va a bajar. Entonces, principalmente pues nada, cada vez que el mercado llegue a esta parte, es decir, que si el mercado llega y se queda consolidando, 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 es cuestión de momento a esperar de que un latigazo al alza en el VIX, así como ha sucedido a lo largo de toda esta zona, a lo largo de toda esta zona, son caídas para los mercados. ¿Ok? Y más todavía en la parte azul. Esta es una super caída en los mercados. Entonces, bueno, aquellos que se cuidan de las proyecciones a largo plazo, incluyendo Bitcoin, pues nada, ya nosotros sabemos que aquí como en esta parte del 2017 el VIX estuvo en la zona baja,
vamos a ver por acá, en la zona baja, que ya lo he repetido varias veces, es la zona más fuerte de la caída de los mercados, ¿ok? Es donde se produce un movimiento al alza y es donde Bitcoin cae, ¿ok? Igual en esta zona más o menos en el 2013, que a medida que el mercado iba cayendo, pues Bitcoin iba retrocediendo también. Lo mismo, vamos a poner por acá, lo mismo sucedió en el evento del COVID, por ejemplo, no estábamos en la parte azul, pero sí estábamos en un soporte tendencial. Entonces, cada momento en los mercados pues, que crean un soporte en el VIX, cualquier movimiento al alza empuja el mercado a la baja. Actualmente estamos en un efecto parabólico prácticamente en Bitcoin, donde el mercado ha tenido un movimiento alcista bastante significativo, ¿ok? Y cualquier movimiento que reaccione aquí al alza, pues Bitcoin puede reaccionar un poco más y caer, ¿ok? Puede reaccionar un poco más a la baja, es decir, dándole un respiro a Bitcoin como una especie de consolidación para caer con mucha más fuerza. Entonces, cuando vamos sumando las confluencias, así como el WMTH también, por ejemplo, nos damos cuenta que el mercado se está acercando, es decir, a niveles de crash. Es decir, cualquier movimiento al alza, que el mercado es simplemente buscando liquidez para que los peces grandes salgan del movimiento alcista, es decir, tomen ganancias. ¿Ok? Entonces nosotros deberíamos estar viendo las proyecciones ya en el mediano plazo. Se sabe que normalmente Bitcoin, por ejemplo, antes del halving, ¿ok? Antes del halving, como sucedió acá en Quadriga, que fue en febrero de 2019 con Quadriga, que fue una noticia que tumbó el mercado. Antes del halving, pues entre enero y febrero se produce una corrección. Ya nosotros estamos terminando el año. Y esta zona en la que nosotros estamos es la zona que le dije que era un imbalance para shortear el mercado. Entonces, todas esas flechitas que ustedes ven acá son los shorts que he puesto en la sesión de Nueva York o principalmente en las sesiones donde el mercado cumple con su ciclo para vender. Entonces aquí hemos salido en positivo, esta zona hemos salido en positivo, aquí hemos salido en positivo, aquí me sacó un stop y aquí vamos en positivo. Entonces eso es una zona donde es de mucho potencial para shortearla. Okay, lo mejor de esto es que parece que hay una especie de doble techo en esta zona. Si ustedes se fijan, hay una especie de doble techo. Pues entonces estoy esperando con ansias a ver el rompimiento del neckline. Ok, el objetivo principalmente es que reaccione aquí un poco al alza. eh, y aquí, pues bueno, trataremos de buscar un long al estilo en corto plazo. Y pues nada, tratamos de que el mercado por estructura y por todo el movimiento que lleva en el gráfico semanal, por ejemplo, por así decirlo, si lo vemos a nivel de corrección, desde el punto bajo hasta la zona en retroceso, nosotros estaríamos al menos buscando entre el 50 y el 61%, es decir, un retroceso, sabiendo que hay un gap institucional en el CME en los 20-21 mil. ¿Ok? Eh, si este movimiento se cumple, pues prácticamente estuviéramos repitiendo lo que sucedió con Cuadriga. ¿Ok? Buscando rompimientos a la baja. Eso por un lado, si nosotros revisamos, por ejemplo, vamos a ver ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El CME, ¿ok? Vamos a verlo por este lado. Nosotros ya cumpliríamos con la estructura de doble techo para tratar de cubrir el gap que está en los 39 mil. Obviamente por acá en la parte baja tenemos mucho más, en los 27.200 tenemos otros gaps y el institucional de los 20 mil y los 21 mil. Entonces principalmente entender que nosotros estamos metidos en altcoins que van positivos, ¿ok? Pero que está el gráfico de las altcoins prácticamente está reaccionando en un soporte, ¿ok? Y pues este impulso al alza haría que muchas altcoins retrocedan. Por ejemplo, si nosotros revisamos, no sé, IOTA, por ejemplo, tuvo un movimiento significativo al alza. Entonces, como está reaccionando el gráfico de las altcoins al alza, las altcoins van a reaccionar a la baja. Si buscamos, por ejemplo, no sé, ICP, también está reaccionando a la baja. Vamos a ver BNB vamos positivos también en la entrada. Entonces, en la entrada que hicimos, yo recomiendo colocar el stop a precio de entrada. Ha tenido un movimiento al alza, es momento de que los mercados reaccionen. Por ejemplo,
Sol, que nadie se esperaba Sol. En el video de YouTube está donde les mandé a comprar Solana en 22, ¿ok? Y Solana ha tenido un buen performance, digamos que ha dado un 360% y es momento de buscar un retroceso, al menos hasta esta zona, los 50 más o menos, pero es cuestión de que los mercados vayan a reaccionar a la baja por una reacción de toma de ganancia de los grandes de las grandes instituciones, por ejemplo, si tomamos en cuenta AVAX también, ¿ok? Yo estaba buscando un short en AVAX aquí, como lo hicimos en el análisis pasado, pero bueno, quizás el mercado acá entonces vaya a dar este tipo de movimiento y venga aquí y baje un poco más, ¿ok? Pero principalmente es que así em, como el mercado tiene una reacción al alza, es momento de que las grandes instituciones tomen ganancias por prácticamente estructura de lo que le estoy diciendo. Vamos a comprar, inclusive, es como si el mercado fuese a hacer un máximo, perdón, un mínimo más alto que el anterior, es decir, un impulso, un retroceso. Entonces, ese retroceso, que es el que estamos esperando, inclusive puede ser igual, es decir, hacer un doble suelo, ¿ok? Que una noticia nos haga como sucedió en el 2019. Por ejemplo, para eso podríamos buscar, vamos a buscar aquí Bitcoin, a ver, index, ¿ok? Y a lo que me refería más o menos con esta parte. Aquí el mercado tuvo un movimiento alcista y cuadriga en el 2019, ¿ok? En esta parte más o menos, diciembre, enero 2020, puse 2019, perdón, 2020. Fíjense que casi fue a buscar el 70-80% de esa subida. Entonces, nosotros, si medimos con la regla, por ejemplo, a dónde está el mercado, aquí estaríamos hablando del 50%, significaría que el 70-80% vendría estando en confluencia con el gap. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener en cuenta toda la reacción del mercado. Por otro lado, pues también nosotros tenemos un soporte en la dominancia de Tether, ¿ok? Que va en confluencia también con lo que les vengo diciendo. Entonces, acá el mercado prácticamente lo que haría es que esto sería una compresión. Vamos a eliminar esto para que se vea de una manera más limpia. Vamos a colocar esto por aquí, lo quitamos. Esto también, esto también. Aquí el mercado no lo rompió, por ende invalida. Y esto que está acá sería prácticamente como una continuación, es decir, donde el mercado comprime, vuelve y cae, buscando la zona de demanda en liquidez. Y aquí el mercado podría tener una reacción al alza. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un nivel de confluencia. Esto es un gráfico, pues, un análisis corto para que no me dio tiempo de hacer el análisis en vivo, pero para que entiendan de que estamos ante una zona de corrección, al menos más de un 15%. Por ejemplo, en la estructura donde tenemos los máximos, por ejemplo, ya si nos fijamos, Bitcoin lleva ya que un 7%, yo estoy buscando un 15% aproximadamente, es decir, ver a Bitcoin como entre los 37, 39 temporalmente, ¿ok? Porque puede buscar niveles mucho más bajos. Eh, Por otro lado, pues nada, hacerle seguimiento sabiendo que estamos en la sesión y seguirle dando a la baja. Y pues tomar ganancias en las altcoins o por lo menos mover el stop a precio de entrada.